Buenos días. Hoy es 25 de junio. Hoy concluimos nuestro curso sobre tiempos modernos de Paul Johnson, una perspectiva desde la teoría mimética, perspectivas desde la teoría mimética. Ya revisamos con mucho cuidado la parte conceptual dura del texto, que es la introducción, y después empezamos a ver con un largo ejemplo en la sesión anterior, correspondiente al primer capítulo del libro, pues también cómo empieza todo con un debate teórico, ¿no? El punto de partida de Paul Johnson, veíamos la sesión anterior, es una crítica a la manera en la que fue interpretada la teoría de la relatividad de Einstein, cómo se populariza, se vulgariza, se utiliza, se malentiende y da paso a lo que Paul Johnson piensa es un siglo relativista. Junto con una serie de halagos a Einstein por haber descubierto una teoría tan interesante y tan importante, pues está la crítica al uso político que se le da a esa teoría. Al mismo tiempo, Paul Johnson aprovecha para hacer un contraste entre el método científico de Einstein y el gnosticismo. Acuérdense, es un concepto muy importante desde la introducción lo vimos, de Marx y de Freud. Y bueno, lo que implica este gnosticismo, ¿no? Culpa colectiva, ingeniería social, muchos aspectos, ¿no? Vimos que en la teoría mimética, pues hay un evidente paralelismo en torno a las críticas que se hacen en el libro de Paul Johnson a este gnosticismo de Marx y de Freud, ¿no? Justamente la teoría mimética ha dedicado mucho tiempo a estos dos autores también, como lo contrario a lo científico, ¿no? Como parte de un movimiento que intenta remitificar, hacer un análisis a través del mito, pero en un mundo en donde el mito, pues cuando mucho funciona mal, ¿no? Bueno, vamos a tomar ahora algunos de los capítulos para tener algunos ejemplos de esto, ¿no? Vamos a ver aquí. Este es el capítulo 8. Se los voy a presentar en la pantalla. Que se llama Los demonios, en el libro de Paul Johnson, y hace alusión a una novela de Dostoyevsky. Por cierto, también analizada, aunque no tan profundamente, en el libro de Girard sobre Dostoyevsky. Nosotros le pusimos a este capítulo la construcción del catejón totalitario. Ya recuerdan ustedes, el catejón es la forma de contención de la violencia, una violencia menor para evitar una violencia mayor, pero desmitificada. Es decir, el catejón siempre tiene un problema de falta de legitimidad, ¿no? O sea, sí funciona, pero no para todo el mundo. Sí funciona, pero no tan bien como funcionaba el mito, ¿no? Porque ya no tiene el consenso que implicaba el contagio mimético de las sociedades simples, sino ahora hay pues, el contagio mimético de las sociedades complejas, que es, pues, que se presta mucho más a la diversidad de opiniones, a dudar, de los mitos, y de alguna manera pues tenemos una especie como de medios mitos, de camino intermedio, le llamaba Dupuy a este tipo de fenómeno, ¿no? Un mito que quiere funcionar como mito, pero en un contexto en donde ya no creemos del todo en los mitos. Ahora se siguen usando porque los mitos son cómodos, ¿no? Los mitos explican, como ya dijimos, fácilmente las cosas, y bueno, pues nos exculpan. Los mitos recurren a la culpa colectiva, nos exculpan nos quitan culpas, nos
nos vuelven cómodamente irresponsables, ¿no? Bueno, el capítulo 8, Los demonios, comienza con una comparación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, justo en el momento en el que el mundo veía con horror el fracaso del capitalismo estadounidense, 1929, ¿no? Ya dedicó Paul Johnson otro capítulo al crack de 29, ¿no? Pero Johnson revira, el costo de los primeros 5 años de estalinismo fueron aún peores, ¿no? Esos primeros 5 años de Stalin en el poder habían implicado ya, mire si lo podemos ahorrar, habían implicado ya 5 millones de campesinos muertos y 10 millones de soviéticos en campos de concentración. De ese tamaño era el gran experimento totalitario, ¿no? Paul Johnson dedica tantas páginas al ascenso y a la personalidad de Stalin, como en el segundo capítulo se las dedicó a Lenin. En 1924, cuando Lenin falleció, su autocracia era una entidad completa y Stalin, el secretario general del partido, ya la había heredado. Solo le faltaba eliminar a los posibles rivales que quisieran disputarle el poder exclusivo. Este ex seminarista, acuérdense que era un cura, Stalin, y matón revolucionario, era medio gángster y medio burócrata. Acuérdense también que Stalin se dedicaba a asaltar bancos y era por eso era tan querido por Lenin, porque era el que conseguía dinero para el movimiento. No tenía ideales, tampoco conceptos ideológicos propios. Cuando no tiene referencia en el libro, es que se refiere a Paul Johnson, que es el libro más citado, ¿no? Y al que se refiere este libro. Estos textos, ¿no? Estos ensayos. Stalin se sentía acomplejado. Medía 1,60 m, pero quería ser alto. Tenía rigidez en el codo izquierdo y el brazo del mismo lado era notoriamente más corto que el derecho. La mano izquierda era mucho más gruesa que la derecha. Tenía defectos en los dedos de los pies y tenía la cara picada de viruelas. Pese a ello, exigía a los retratistas que lo hicieran ver bien en sus cuadros. Quienes no lo lograban eran fusilados. Bukharin lo juzgó como no muy hábil intelectualmente. Lo juzgó como no muy hábil intelectualmente. Escribió: ese sufrimiento es probablemente el rasgo más humano de su persona, pero en todo caso lo indujo a vengarse de todos los que tenían cualidades superiores. Hay algo diabólico e inhumano en esta compulsión que lo lleva a vengarse en todos de este mismo sufrimiento. Es un hombre pequeño y maligno. No, no es un hombre, sino un demonio, ¿no? Bukharin, que lo conoció personalmente, que estuvo en el partido, que trató con él mucho, y bueno, pues así simplemente lo describen. Stalin conquistó el poder mediante dos frentes, en la corte bolchevique y a nivel social. Bueno, vamos a ver ahora otra entrada de capítulo. Después viene, claro, un largo desarrollo, pero vamos a ver otra entrada de otro capítulo. Este es el capítulo que le estoy poniendo ahora. Vamos a ver así, ¿no? Diferentes entraditas. Este es el capítulo 10. Se llama El totalitarismo avanza. Y esto. El capítulo 10 de Tiempos Modernos, El fin de la vieja Europa, nos lleva a Alemania, poco antes de la guerra, y concluye con el primer apoyo de Estados Unidos a Inglaterra, en 1940. Cuando lo apoya, ¿no? Cuando decide meterse a la guerra. Estamos hablando, claro, de la Segunda Guerra Mundial. El recorrido es el siguiente. El pueblo alemán aprobaba los planes de Hitler, pero no los conocía del todo, pues se mantenían semiocultos. O sea, ahí va dando Paul Johnson evidencia de cómo estaba todo el plan de invadir el mundo y todas esas cosas que ahora nos parecen de locos. Bueno, pero ya había una larga planificación de todo esto, ¿no? Algo decían en los discursos, pero claro, no presentaban un plan donde decían, y morirán tantos millones, y entonces tendremos que hacer enormes esfuerzos de guerra. No, claro, pues eso no hubiera gustado, ¿no?
Entonces, algo se sabía por lo que decían en los discursos, pero no estaba del todo claro hasta dónde iba a llegar Hitler. Dos, el programa hitleriano de gobierno era muy ambicioso. Expansión acompañada con purificación de la raza, es decir, exterminio de las razas inferiores y sometimiento de las potencias. O sea, no solamente era tomar, tomar diferentes países, sino ir purificando. Entonces, eso lo convertía en una empresa muy complicada, porque si ustedes simplemente pues invaden un país y después se alían con alguien de ese país para más o menos administrarlo, como habían hecho los imperios de la antigüedad, ¿no? Invadían, los romanos invadían Jerusalén y bueno, pues buscaban una alianza con algunos de los pueblos semíticos que ahí vivían, ¿no? Para hacer gobernable el asunto, para poder extraer rentas, etcétera, etcétera. Pero no, aquí era eliminar también a las razas inferiores. Entonces era un tipo de imperio, pues, pues un poco más, bastante más siniestro que los imperios antiguos, pero a la vez con un mayor desgaste y más difícil de llevar a cabo. Tres, pese a que eran evidentes los preparativos de los alemanes para comenzar la agresión, por ejemplo, al firmar sus alianzas con Italia y Japón, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la URSS se mantuvieron pasivos. Cuatro, para los ingleses era difícil salir del decadentismo cultural que había dominado desde el final de la Primera Guerra Mundial. Los franceses no estaban en mejor posición. También había un decadentismo cultural en Francia, había una sensación de la guerra, hay que ser pacifistas, ay, ya, ¿para qué pelear? Los alemanes no se ven tan mala onda, todo esto, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de los ingleses, se ve muy claramente en una corriente cultural, intelectual, que se llama el grupo Bloomsbury, ¿no? Que fue muy influyente incluso en la élite inglesa. Bueno, para los estadounidenses había dudas sobre si debían o no intervenir en conflictos europeos. También era la época del aislamiento, ¿no? Se decía, bueno, pero ¿para qué meternos otra vez? Para los soviéticos la amenaza era ambigua, pues no era claro si convenía ser aliado o enemigo de los alemanes. En todo caso, Stalin creía que debía esperar a que la guerra avanzara para entrar en ella solo al final y así sacar provecho. En 1938, Alemania comenzó a invadir a sus vecinos más débiles. Sin embargo, las potencias democráticas se mantuvieron pasivas. Los soviéticos, por el contrario, firmaron un pacto con los nazis y se repartieron Polonia con ellos. O sea, empieza el 38, acuérdense, firman el pacto nazi-soviético, ahí viene adelante descrito, vamos a, si quieren ahorita buscamos las citas, es muy simpático como lo refiere Paul Johnson todo este asunto del pacto nazi-soviético. Entonces acuérdense que la Segunda Guerra no es estable, ¿no? O sea, a veces pensamos los aliados y los países del eje, no, las alianzas cambiaron. Los neutrales dejaron de ser neutrales. O sea, es una cosa en un momento y es otra cosa en otro momento, ¿no? 6. El imperio alemán creció muy a prisa y en 1939 por fin despertaron ingleses y franceses, pero tenían desventaja militar y logística frente a Alemania. Alemania, que supuestamente estaba desarmada, pues no estaba desarmada. Había hecho un pacto secreto con Stalin y estaba produciendo armas en la Unión Soviética. Tenía fábricas en los Urales, fábricas de armamento. Las mismas que después va a utilizar Stalin para producir armas contra los alemanes, ¿no? Cuando se declaran la guerra. 7. La verdadera resistencia sería contra los germanos. Sería contra los germanos, la comenzó Inglaterra. En parte por ser una isla, en parte por su aviación. O sea, tenía estas dos ventajas Inglaterra. Estaba fuera de Europa, lejos, más o menos lejos, no era tan fácil invadir. Y por otro lado, pues tenía una buena aviación. Pero Inglaterra, refugio de los aliados derrotados en Europa, estaba empobrecida. Alemania, por el contrario, tenía poderosos aliados y gran cantidad de nuevas colonias. Pues cuando absorbe Polonia, cuando absorbe Checoslovaquia, cuando absorbe Austria, pues va sumando fábricas de armamentos, va sumando industria, va sumando hombres a su ejército, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? La balanza en Europa parecía inclinarse en favor de Alemania, Italia, URSS. Estos son los aliados europeos al principio de la guerra.
en ese entonces aliados voraces. Contaban con sus riquezas propias, más las de sus nuevas conquistas. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando Estados Unidos decidió apoyar a los ingleses, a cambio de que, después de la guerra, abandonaran sus colonias, ¿no? O sea, no fue gratis la, la ayuda, sino siempre había una cierta condición, ¿no? Déjenme ver. Por aquí. A ver si está aquí dentro. Vamos a un pedacito, ¿no? De esto. Aquí hay unas buenas citas. El pacto de acero entre Hitler y Mussolini tuvo lugar el 22 de mayo de 1939. El italiano aprendió de la invasión a Praga que se podía actuar brutalmente sin consecuencias internacionales y aprovechó para invadir Albania. Esto también los líderes totalitarios se van viendo unos a otros, son muy miméticos. Hay muchas evidencias de que Lenin leía con mucho cuidado lo que escribía Mussolini, por ejemplo, y de que Hitler estaba muy atento a lo que hacía Stalin y viceversa, porque iban midiendo la reacción de la comunidad internacional. El pacto era un reconocimiento de que el orden internacional se había desmoronado, de que ahora reinaba la fuerza. Cada día era un momento liminal, no había guías, rutinas ni rituales. Los acontecimientos superaban toda planeación. En junio de 1939, llegó a Hitler la noticia de la llegada a Moscú de la misión militar anglo-francesa. Llegó a Hitler la noticia de la llegada, le forzó la mano, ¿no? Pues incluso la posibilidad de un acuerdo de los aliados con Moscú debía trastornar su calendario polaco. Decidió adelantárseles y el 20 de agosto envió un telegrama a Herr J.B. Stalin, Moscú, para pedirle que recibiera a Ribbentrop 3 días más tarde. Fíjense, o sea, los aliados estaban buscando a los soviéticos pues, para hacer un acuerdo, ¿no? Alemania ya estaba avanzando. La respuesta llegó dentro de las 24 horas. Prueba evidente de la ansiedad de Stalin. Imagínense, luego le contestó. Al día siguiente, 22 de agosto, Hitler habló de los miembros del alto mando en Obersalper. De acuerdo con anotaciones realizadas por algunos de los presentes, afirmó que la operación polaca podía seguir adelante. Nada tenían que temer de Occidente. Nuestros antagonistas son gusanos. Los vi en Múnich. ¿No? Y concluyó, yo suministraré el pretexto propagandístico para desencadenar la guerra y para el caso poco importa si es verosímil. Al vencedor no se le pregunta después si ha dicho la verdad. Fíjense, ¿eh? El nivel ya de cinismo, ¿no? Cuando se comienza y se hace la guerra, lo que importa no es la virtud, sino la victoria. Acoracen sus corazones contra la compasión. Actúen brutalmente. 80 millones de personas deben conseguir aquello a lo cual tienen derecho. Es necesario garantizar su existencia. El más fuerte tiene la razón. Suprema dureza. Acoracen sus corazones, ¿no? La teoría mimética tiene una explicación extensa al respecto. Dice Girard, envió a Satán caer como el relámpago. O sea, fíjense, ¿no? Después de que Hitler dice esto, el objetivo espiritual del hitlerismo era, en mi opinión, dice Girard, erradicar primero de Alemania y a continuación de Europa esa vocación asignada por su tradición religiosa, la preocupación por las víctimas. Por razones tácticas evidentes, durante la guerra, el nazismo intentó ocultar el genocidio. Pero si hubiera triunfado, creo que lo habría hecho público para demostrar que gracias a él, la preocupación por las víctimas no constituía ya el sentido irrevocable que había representado en nuestra historia. Suponer, como supongo, que los nazis habrían descubierto con toda claridad que la inquietud por las víctimas constituye el valor dominante de nuestro mundo, ¿no será acaso sobreestimar su perspicacia en el orden espiritual? No lo creo. Se apoyaban para ello en el pensador que descubre la vocación victimaria del cristianismo en el plano antropológico, Friedrich Nietzsche. Nietzsche fue el primer filósofo que comprendió que la violencia colectiva de los mitos y los ritos, todo lo que él llamaba Dionisio,
es del mismo tipo que la violencia de la pasión. La diferencia, según él, no estriba en los hechos, que son los mismos en ambos casos, sino en su interpretación. O sea, es un linchamiento, pero cómo lo interpreto es lo que importa. Los relatos de la pasión de Cristo, claro, cuentan el mismo tipo de drama que los mitos. Lo diferente es el sentido. Mientras Dionisio aprueba y organiza el linchamiento de la víctima única, Jesús y los evangelios lo desaprueban. Los mitos se basan en una persecución unánime. El judaísmo y el cristianismo destruyen esa unanimidad para defender a las víctimas injustamente condenadas, para condenar a los verdugos legitimados contra toda justicia. Sin embargo, Nietzsche no ve que esa unanimidad de los mitos descanse en contagios miméticos, o descansa en contagios miméticos, pasivamente sufridos y desconocidos, mientras que al contrario, ese mimetismo violento es conocido y denunciado en los evangelios, tras serlo también en la historia de José y otros grandes textos veterotestamentarios. Para desacreditar a lo judio-cristiano, Nietzsche se esfuerza en demostrar que su toma de posición en favor de las víctimas tiene sus raíces en un mezquino resentimiento. O sea, Nietzsche quiere el mito, ¿no? Quiere el regreso al mito. Y para defender su posición, Nietzsche no duda en defender el sacrificio humano y con ello sobrepasa el peor darwinismo social. So pena de degenerar, afirma, las sociedades tienen que librarse de los desechos humanos que les estorban. La especie solo sobrevive, las sociedades que les estorban. La especie solo sobrevive mediante los sacrificios humanos. La verdadera filantropía exige el sacrificio por el bien de la especie. La verdadera filantropía es dura, se obliga al dominio de sí misma, porque necesita del sacrificio humano. Y esa pseudohumanidad llamada cristianismo quiere imponernos precisamente que no se sacrifique a nadie. O sea, va contra todas las versiones axiales, ¿no? Y de regreso a los nazis, Girard nos recuerda justamente el séptimo catejón, el titanismo, que cuando ocurre en la cabeza de un filósofo en una plática de café, no tiene otra consecuencia que una insignificante catarsis. Pero cuando ocurre en la cabeza de un líder, tiene consecuencias monstruosas. Enterrar la moderna preocupación por las víctimas bajo innumerables cadáveres era la manera nacional socialista de ser nietzscheano. La manera nietzscheana. Una interpretación se dirá que habría horrorizado al infortunado Nietzsche. Es probable. Compartía con muchos intelectuales de su tiempo y del nuestro la pasión por las exageraciones irresponsables. Para su desgracia, los filósofos no están solos en el mundo. Los rodean auténticos orates que a veces les juegan la peor de todas las pasadas. Los creen a pie juntillas. O sea, Nietzsche, si ven su biografía, pues no, probablemente no era un tipo que hubiera querido un genocidio, ¿no? Dice, pero pues como todo se trataba de una cosa intelectual, de ser muy radical y de ganar exageraciones irresponsables, ¿no? El 23, aquí regresamos a Paul Johnson, claro, el 23 de agosto de 39 se firmó el pacto nazi-soviético. En cierta forma fue un acuerdo natural. Fue la culminación de una serie de contactos entre los gobiernos soviético y alemán establecidos durante las semanas que siguieron al putsch de Lenin. Acuérdense que es un golpe de Estado, ¿no? Como ya ha escrito muy bien muchos autores, Orlando Figues, Richard Pike, muchos autores, el propio Paul Johnson lo dice. La revolución rusa es la revolución de Kerensky, porque derroca una monarquía para imponer una república. Pero después Lenin, apoyado en el ejército zarista, que defecciona, que se pone de su lado, da un golpe de Estado contra la república. Entonces, no es la revolución. Según Paul Johnson, insiste mucho en esto, dice, la revolución no es esa. Este es el golpe de Estado al régimen republicano, ¿no? Por eso siempre habla el push de Lenin, ¿no? Había estado a cargo, según las necesidades de expertos militares, policías secretos, diplomáticos o intermediarios que formaban la periferia del mundo del delito. Ahí estaba el contacto, ¿no? El soviético-alemán, cómo se hablaban a través de esto. Expertos militares, policías secretos, diplomáticos, intermediarios. ¿Por qué? Porque no podían tener una relación abierta porque hubieran sido castigados por los aliados, sobre todo Alemania, ¿no? Tenía restricciones después de los tratados de París, ¿no? De la paz de París. Habían sido más estrechos en unos periodos que en otros, pero nunca fueron interrumpidos del todo
y se caracterizaron siempre por un desprecio total a los principios ideológicos que cada parte profesaba ostensiblemente. De hecho, por el desprecio a todas las consideraciones que no fuesen el más brutal interés mutuo. Por la necesidad de cada régimen de armarse, de arrestar y matar a sus antagonistas y oprimir a sus vecinos. Durante 2 décadas, este perverso flujo de intercambios había tenido una existencia subterránea. Ahora, al fin, se manifestaba en la superficie. En otro capítulo describe Paul Johnson cómo se intercambiaban las listas. Las listas, por ejemplo, los alemanes comunistas perseguidos por el nazismo, pues recurrían a contactos soviéticos creyendo que el estalinismo les iba a ayudar. Y los estalinistas establecían contacto y empezaban a hacer sus listas. Y los soviéticos, los ciudadanos soviéticos, enemigos del estalinismo, pues también hacían contacto con algunos nazis, ¿no? No sé, buscaban la manera de hacer contacto con algunos alemanes en el extranjero y demás. Y los nazis decían, muy bien, sí, les vamos a ayudar. Y después, oh sorpresa, los servicios de inteligencia se intercambiaban las listas, ¿no? Mira quién está moviéndose. Mira lo que dice tus amigos en tu propio país. Mira, aquí tengo la otra lista, ¿no? Entonces era una forma permanente de colaboración. La mediación interna positiva no podía ser evidente, no podía ser más evidente que esa noche que daba paso del 23 al 24 de agosto. Cuando hubo un grosero holgorio en el Kremlin, Ribbentrop informó, ¿no? En el Kremlin, o sea, Ribbentrop a ver a Molotov y a los soviéticos, ¿no? Para hacer el pacto nazi-soviético. Y están en el Kremlin, ¿no? Dice, Ribbentrop informó, me sentí como si hubiera estado entre viejos camaradas del partido. Agregó que en el Kremlin se sentía tan cómodo como entre mis antiguos amigos nazis. Stalin brindó por Hitler y dijo que sabía cuánto amaba a su Führer, el pueblo alemán. No faltaron las bromas brutales acerca del pacto anticomintern, ¿no? Ahora muerto, ¿no? Que según ambas partes convinieron, había estado destinado sencillamente a impresionar a la City de Londres y a los tenderos británicos. Se descubrió de pronto una comunidad de objetivos, métodos, estilos y sobre todo de moral. Era tan sacrificial la mentalidad soviética como la cultura alemana. Aspiraban ambas a construir unanimidad, pese a que eso es prácticamente imposible en las sociedades complejas. Más falsolismo, más encapsulamiento artificial. El orden mediante el miedo, sin legitimidad. El pacto nazi-soviético se llamó Pacto de No Agresión, aunque en realidad implicaba la agresión contra Polonia. Más tarde, el 28 de septiembre de 1939, se formalizó el Tratado Germano-Soviético de Fronteras y Amistad, que dotaba a ambos depredadores de porciones territoriales de Polonia y a Stalin autorización para intervenir en Finlandia, Rumania, Lituania, Letonia y Estonia. Eran países, ¿no? Como lo son ahora nuevamente. Estas 3 últimas repúblicas fueron invadidas en septiembre y octubre y Finlandia se resistió. Así que comenzó el 30 de noviembre la guerra. A Stalin le encantó contar con sus nuevos aliados. Dio la orden de modificar la línea de todos los partidos comunistas en el mundo e intentaron sabotear en las democracias todo intento por intervenir en la guerra. Es decir, llamaban al pacifismo, no a esas malvadas guerras burguesas, ¿no? Todo ello, claro está, en nombre del pacifismo. Incluso patética escena, Maurice Thorez, líder del Partido Comunista Francés, pedía a las tropas por radio no resistir la invasión nazi. Los comunistas pidiendo no resistir la invasión nazi. Bueno, dejemos hasta aquí este capítulo que está bastante entretenido, pero para ver algunos otros fragmentos, ¿no? Van viendo cómo se combina, ¿no? Hay, claro, algunos capítulos donde todo es más difícil, ¿no? Donde la combinación es más difícil, porque no hay nada de teoría mimética escrito. En este caso, bueno, al menos Girard hizo algo de Hitler, Harald Vidra escribió algo Hitler, Stalin, entonces se pueden ir tomando pedazos, se va buscando. Cuando se habla de la crisis del 29, por ejemplo, está el escrito sobre el Gran Gatsby,
que hizo Stephen Garner. Entonces se pueden ir tomando cosas sobre el consumismo, los excesos del capitalismo en los años 20, ¿no? Pero hay otros casos donde no hay prácticamente nada de teoría mimética escrita, entonces se vuelve un poco más difícil, pero bueno, se va haciendo la interpretación. Esto, déjenme ver si... Bueno, los reinos del Calibán. Calibán, ¿no? No sé si han visto, vean que es Calibán, ¿no? Si quieren lo pongo antes para que vean esto es una metáfora de la inocencia, ¿no? No, nada más vemos un segundo para que vean qué interesante es esto. ¿Por qué le llama así Paul Johnson? Por si no lo tienen. Dice, en La Tempestad de Shakespeare, ¿no? En esa famosa obra. El Calibán representa la idea del salvaje primitivo esclavizado por el protagonista próspero, ¿no? Todo es una metáfora, ¿no? Próspero, ¿no? Pues prospera porque es esclavista, ¿no? Representa los aspectos más materiales e instintivos del ser humano frente al otro sirviente de Próspero, Ariel, que representa lo elevado y lo espiritual. Es decir, ¿qué es el Calibán? Pues es una especie, ahí dice, de hombre natural, ¿no? A lo Rousseau, ¿no? Del materialismo frente al idealismo, ¿no? Las clases oprimidas por el capitalismo, los pueblos colonizados, o sea, en cierta forma son los desdichados, ¿no? Los perdedores de la historia, pero que también tienen algo así como de inocentes, de buena onda. Y entonces hace un capítulo Paul Johnson que se llama así, Los reinos del Calibán, ¿no? Como diciendo, vamos a buscar este personaje shakespeariano bueno, vamos a ver qué pasó. Y aquí hay que cambiar este título, por supuesto, para poner uno nuestro, ¿no? De nuestro libro. El capítulo 15, titulado en tono irónico, Los reinos del Calibán, trata el proceso de descolonización, ahora en África, especialmente la subsahariana. O sea, el África negra, ¿verdad? Posteriormente se hace un comentario sobre las primeras décadas de las nuevas naciones. Entonces se empieza a describir cómo comentar todas estas independencias, estas guerras después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a independizarse todos los países africanos. Por un lado, recobraron fuerza las viejas rivalidades tribales. Caray, dice Paul Johnson, ¿no? O sea, pero ahora los líderes contaban con la experiencia colonial que les enseñó una ingeniería social brutal. O sea que eran las viejas rivalidades tribales, pero con nuevas herramientas, con nuevos rifles, con nuevos métodos de organización, con la utilización de la propaganda, con la capacidad de llegar a una población mayor. Y la ideología Bandung, que promovía las ideas comunistas, el desprecio al liberalismo y Occidente. Ahorita vemos también ese inicio del capítulo de Bandung. Estos elementos conformaron una ideología sin axialidad, sacrificial, es decir, sacrificial, ¿no? Pero a diferencia de las religiones praxiales arcaicas, el chivo expiatorio funcionaba mal, en parte porque, uno, se elegía categorías de personas muchas veces organizadas y con capacidad de retaliación. Pues así no se puede hacer sacrificios. Pues si los otros resisten, es como querer sacrificar a todos los del otro partido, ¿no? No se puede, ¿no? Por eso hay que hacer arreglos democráticos, ¿no? La violencia ya no funciona. Dos, ¿por qué no sirve el chivo expiatorio? En parte también porque los partidos y organizaciones tribales tomaban como víctimas propiciatorias a sus enemigos, lo cual relativizaba la maldad de los enemigos, como sucede en toda sociedad compleja. O sea, ya no eran tribus, aunque querían seguirse comportándose como líderes tribales, ya no eran tribus, porque acuérdense que el colonialismo unió muchas tribus y generaron las colonias, y cuando los países se independizaron sobre el trazado de esas viejas colonias, pues ya no eran sociedades simples, sino sociedades complejas, ¿no? Porque las había unido el colonialismo a través de los caminos, del comercio, del trabajo forzado, de todo lo que ustedes quieran, de la minería, de la economía, pero los había unido como país, ¿no? De una administración colonial, por supuesto. Tres, en parte porque todos los grupos se consideraban a sí mismos víctimas de sus enemigos. Entonces, todo el tiempo había intento de hacer chivo expiatorio, de usar el mecanismo del chivo expiatorio, pero por otro lado, pues estaba que nadie quería hacer chivo expiatorio y se elegía mal a los chivos expiatorios. Tampoco el totalitarismo funcionó como un catejón con suficiente fuerza, pues las capacidades logísticas y de organización no estaban tan desarrolladas como en Europa.
Se trataba entonces de una ingeniería social tropical, ¿no? Esto se refiere, pues, va a ser ingeniería social, pero pues no son tan buenos como Stalin para este tipo de matanza, ¿no? Sin duda fue positivo que los tentáculos del totalitarismo exótico no fueran tan extensos como los del totalitarismo europeo. Pero lo negativo fue que, al no lograr establecer un orden funcional, la guerra civil de baja o alta intensidad se volvió perenne. Sí, porque Rusia, como sea, la Unión Soviética, como sea, después de unas décadas de brutalidad, pues consiguió orden, ¿no? A partir del terror. Pero aquí ni siquiera, porque no era suficientemente fuerte la ingeniería social. Para la mayoría de las nuevas naciones, el desastre de la adopción totalitaria, la de las soluciones mágicas y los chivos expiatorios, lanzó su sombra sobre casi todas ellas. El desastre de la adopción totalitaria, la de las soluciones mágicas y los chivos expiatorios, lanzó su sombra sobre la mayoría de las nuevas naciones, ¿no? Vamos a cambiar esto, ¿no? En África, el totalitarismo se combinó además con las viejas rivalidades tribales. El colonialismo tuvo, claro está, su parte de culpa en todo esto. De hecho, los imperios europeos establecieron en África costosos y sangrientos experimentos de ingeniería social. Paul Johnson comienza con una crítica a las teorías marxistas del colonialismo, según las cuales las potencias occidentales habían conspirado para someter a África. Aquí cabe destacar desde la teoría mimética que la mentalidad tribal persistente era de por sí un suelo fértil para creer en dichas teorías. Las religiones praxiales funcionan justamente con una teoría de la conspiración. Dan centralidad a la figura del chivo expiatorio. Pero la realidad era distinta. La colonización de África no fue una gran conspiración de las potencias europeas, sino producto de las rivalidades entre ellas. Más aún, en la era de la descolonización, las potencias europeas siguieron compitiendo entre sí. De nueva cuenta, todo intento por explicar los acontecimientos en términos de una sencilla teoría de la conspiración son inútiles para captar la realidad, aunque políticamente útiles, sobre todo entre poblaciones que conservan rasgos de preaxialidad. De nuevo, en la realidad, no hubo ninguna política general para la descolonización. Fue un proceso diferente en cada región, fragmentado y sometido a razones prácticas. En Francia, de Gaulle quería liberar a las colonias africanas. Se había acercado a ellas durante la guerra y consideraba adecuado liberarlas. Y consideraba adecuado dejarlas, ¿no? Pero encontró importante oposición. Finalmente, en 1958, los franceses liberaron sus colonias africanas después de un referéndum. Hicieron un referéndum. Al inicio, los nuevos países tenían una buena relación con De Gaulle, pero luego siguieron su propio camino, desgraciadamente caracterizado por la pobreza y la ineptitud de sus gobernantes, por una larga y dolorosa liminalidad. En el caso de Inglaterra, se desarrolló la idea de que se liberaría a las colonias cuando estuvieran preparadas para autogobernarse. En realidad, se les liberó independientemente de que cumplieran o no dicha condición. En 1959, los ingleses, imitando a De Gaulle, otorgaron la independencia a algunas de sus colonias. Algunas otras fueron dejadas hasta 1975. Pero el abandono no fue total. Los ingleses, a diferencia de los franceses, redactaron las constituciones de gran cantidad de sus colonias, para que una vez que las dejaran en libertad, se gobernaran a sí mismas. Los nuevos países solo las adoptaron formalmente. Eran muy complejas y realmente nadie las comprendía. En estas nuevas naciones, el sistema democrático no estaba arraigado. En ocasiones, las elecciones, en lugar de pacificar la lucha por el poder, eran el inicio de la violencia y la confusión. Así ocurrió en Tanzania en los años 50 y en Rodesia en 1962. Otro elemento que produjo confusión fue el diseño de gobierno. Poco antes de las independencias, los ingleses, en la búsqueda de robustecer algunas instituciones, crearon un gobierno excesivamente grande. La consecuencia directa de ello fue la multiplicación de los políticos profesionales. Cobró fuerza así una generación de políticos cuyo criterio ético era simplemente el éxito en la política. O sea, unos cínicos, ¿no? El autocontrol derivado, ¿no?
de la axialidad, del proceso de civilización e incluso del cálculo interesado, que suele modular la conducta de los políticos liberales, era muy débil o incluso inexistente para algunos de estos nuevos políticos africanos. Un caso dramático de este tipo, Paul Johnson lo analiza en Gambia. En 1956, por ejemplo, aquí valdría la pena, ¿no?, hacer la descripción más completa de lo que dice Paul Johnson de Gambia, ¿no?, y quién es el personaje. Y en algunos otros momentos, ¿no?, detenerse a hacer las descripciones de, bueno, aquí está diciendo que las colonias francesas, ¿no?, hacer un poquito algunos párrafos sobre esto. En 1956, la ONU contribuyó a la confusión al elaborar las nuevas constituciones y diseños de Ruanda y Burundi. O sea, eran titánicos, pero en el fondo, pues no tenía efecto, ¿no? Como los ingleses haciendo constituciones que nadie entendía. Pero en el fondo, el fracaso de los nuevos países solía radicar en la idea incompleta del Estado liberal que se hacían los políticos profesionales. Buscaban votos a toda costa y con ellos se decían demócratas, pero no habían interiorizado la importancia del Estado de Derecho. No sé si les suena familiar esto. O sea, les encantan los votos, pero no someterse a la ley, ¿verdad? Se trataba de gobernantes que sabían manipular los votos y no tenían respeto por la ley. En Ghana, otrora Costa de Oro, los ingleses planificaron un largo periodo la independencia, con la esperanza de que la entrega ordenada del poder llevaría a la estabilidad del nuevo país. Nada de esto ocurrió. Se instauraron catejones demasiado débiles en materia económica, política y legal. El hecho de que fuera gobernado por un tirano con pretensiones titánicas tampoco ayudó. Nkrumah se convirtió en un líder carismático con el apoyo de los británicos. Los líderes tribales estaban en su contra, lo mismo que otro líder importante, Dankwa, un jurista defensor del Estado de Derecho, que murió en 1965. El terreno quedó libre para el dictador, quien creó un sistema unipartidista. Nkrumah era un mago de las palabras, una estrella de Bandung. En cierta forma, uno de los creadores de la teoría de la dependencia y del panafricanismo, ideologías que fomentaban la creencia de que la política puede, por sí misma, resolver la pobreza. Un campeón de la violencia ideológica, un creador de envidia temible. La aplicación de los principios de Bandung en Ghana arruinaron la economía. La noción de que para salir del subdesarrollo hacían falta líderes carismáticos y leninismo llevó a grados de ineficacia asombrosos. Todo esto al tiempo que Nkrumah se hacía llamar Osayefo, que significa el Redentor. La vanidad del engrandecimiento y la locura llevaron a cada vez más agrias críticas y finalmente en 1966 fue destituido mediante un golpe de Estado. Los británicos también intentaron una independencia lenta y bien planificada en Nigeria. Debía haberse convertido en una nación con potencial para la prosperidad, pues cuenta con importantes yacimientos de petróleo. Pero el catejón económico se vio eclipsado por las tensiones étnicas, el militarismo instaurado en 1966 y los criterios de Bandung. El desorden llegó a tal punto que el nuevo país perdió una parte de su territorio, Biafra. En 1967 Nigeria comenzó una guerra contra Biafra, que finalmente fue reincorporada en 1970. ¿No? Casi toda África apoyó a Nigeria, pues la mayoría de los nuevos países tenía también problemas con secesionistas. Pues el orden liminal, ¿no? Pero aún, la mayor parte de los líderes africanos solían culpar del secesionismo al imperialismo occidental, ¿no? Acuérdense, ¿no? El imperialismo occidental, que supuestamente quería balcanizar África. Así, ante problemas que no podían resolver de fondo, optaron por buscar chivos expiatorios. Los políticos, ¿eh? El Congo es también un caso dramático. La ONU, inspirado en la filosofía de Bandung, presionó por la independencia. Ahorita vamos a ver el de Bandung, ¿no? Porque se menciona mucho para que, perdón que haya ido en este desorden. Tan pronto como Bélgica abandonó la colonia, la economía se colapsó, al tiempo que ascendían los políticos profesionales. 3 ejemplares esenciales fueron el presidente Kasavubu, el primer ministro Lumumba y Zombe, líder del estado de Katanga. Estos 3 titanes encabezaron el saqueo y la matanza características de los primeros años de independencia del Congo.
Pese a ello, la ONU, en manos de Hammarskjöld, condenaba a los belgas al tiempo que apoyaba a Lumumba. Dag Hammarskjöld, ¿no? Hammarskjöld creó entonces una extraña doctrina, el secretario general de la ONU. Era un noruego, ¿no? Cuando los blancos matan africanos, la ONU se preocupaba, pero cuando los africanos mataban africanos, era un asunto interno y la intervención de la ONU era innecesaria. Un criterio 100% bando. Hammarskjöld fue un titán fallido. Su ejército de la ONU no hizo más que llevar inestabilidad, el imperialismo de la burocracia internacional. A Lumumba lo mató Mobutu, líder militar del Congo en enero de 1961. Hammarskjöld se inmiscuyó de más en los asuntos del Congo y finalmente murió en un extraño accidente. Iba en un avioncito, ¿no? Por ahí se le cayó el avioncito. Hammarskjöld no fue el único entrometido extranjero que fracasó en el Congo. También el presidente argelino, Ben Bella, lo intentó. También fracasó. Tampoco a los líderes congoleses les fue mejor. Los más importantes alentaban a las turbas, les ofrecían víctimas sacrificiales, encendían los fuegos de la envidia, pero eran pirómanos que terminaban quemándose. Las turbas congoleñas eran cambiantes. No había marcos institucionales ni voluntades políticas para frenar la liminalidad, para buscar estabilidad. En 1965, aprovechando el caos que provocaba confusión, muerte y hambre, Mobutu dio un golpe militar y buscó crear un orden, basado en la fantasía de que los colonialistas eran los culpables del desorden y que una vez expulsados, todo sería maravilloso. Por el contrario, Mobutu estableció una dictadura tan extensa que a principios de los 90, cuando Paul Johnson concluyó la versión revisada de Tiempos Modernos, aún seguía en el poder. La guerra civil y la corrupción fueron la marca de su gobierno y la herencia que dejó a su país y que flagelan el Congo hasta la actualidad. Los intentos de los franceses y los ingleses por dejar en las nuevas naciones de África las bases para el constitucionalismo fueron abandonadas a finales de los 50, cuando comenzó una ola de golpes militares, ya ni siquiera simular el constitucionalismo, ¿no? Lo mismo ocurrió en algunos países árabes y de América Latina. La generación Bandung cedía ante el realismo de las armas. El África subsahariana fue, casi en su totalidad, dominada por militares durante los 60 y los 70, y en algunos países hasta la actualidad. El catejón de las dictaduras militares estatizaba la economía, limitaba los mercados y estaba plagado, ¿sí?, de corrupción. No se estableció el Estado de Derecho ni la prosperidad, ni la autocontención. En su lugar se alentaron las teorías colectivistas, es decir, las que dan centralidad al chivo expiatorio como solución a los problemas, las que diluyen la responsabilidad individual. Hasta aquí, ¿no? Vamos a ver aquí. Debe de haber otra versión de esto. Bueno, aquí llega esto y vamos a ver otro el de Bandung, justamente. Así es que aquí estaba la versión larga del Calibán. Ah, sí, ya entiendo. Es que aquí ya está tiene otro título. Pero bueno, vamos a ver el de los reinos del Calibán. El de Bandung, perdón. Se llama la generación Bandung. La larga liminalidad de la descolonización. Desde el capítulo 14 hasta el 18, Paul Johnson explica los procesos de descolonización posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los trata en un contexto más amplio. La presión antiimperialista al interior de las democracias y la falta de voluntad de poder del ala imperialista en Francia e Inglaterra. Es decir, los imperialistas estaban como derrotados después de la Segunda Guerra, no hacían mucho por... Incluso Roosevelt, Churchill, que quería el imperio en Inglaterra, pues pierde las elecciones inmediatamente que acaba la guerra, ¿no? Entonces, había un ánimo social por
dejar las colonias. Dos, la presión antiimperialista de Estados Unidos sobre las viejas potencias occidentales. Estados Unidos pues quería que ya no hubiera imperios, ¿no? Consideraba que eran parte del problema de la inestabilidad. Acuérdense que hay una doctrina de la autodeterminación de los pueblos desde la época de Woodrow Wilson, ¿no? Tres, la voluntad de poder de las nuevas élites locales en las colonias, en parte acicateada por la Segunda Guerra Mundial, al menos en dos sentidos. Las potencias democráticas prometieron libertad a las poblaciones colonizadas, al tiempo que las organizaba militarmente para luchar contra las potencias del eje, ¿no? Sí, sí, sí se acuerdan de eso, ¿no? Les ofrecían, van a tener su país, pero ayúdenos a luchar contra los alemanes y los japoneses, ¿no? No caigan, porque los japoneses iban y justo les ofrecían lo mismo, ¿no? Les decían a los birmanos, a los indonesios, oigan, aquí los van a encontrar la libertad, ustedes son unas miserables colonias. Entonces, sí están organizados, porque crean, se vuelven parte del ejército de las colonias europeas, tienen voluntad porque les dijeron que podían tener su propia libertad. Entonces, fíjense, mientras Occidente está cansado de tener colonias, las colonias están cansadas de tener imperios, ¿no? Quieren tener libertad. Cuatro, la influencia de la Unión Soviética, que criticaba el imperialismo occidental al tiempo que justificaba el suyo propio, por supuesto, ¿no? Para Paul Johnson, la descolonización y la formación de los estados trajo resultados decepcionantes. En primer lugar, porque las élites independentistas elevaron las expectativas de los otrora pueblos colonizados. Hicieron creer a sus compatriotas que todos sus males habían comenzado con el imperialismo. Lo mismo la pobreza que la injusticia social, la falta de democracia que la de libertad. Todo se atribuía al imperialismo. En realidad, muchos de los pueblos colonizados por los imperios europeos habían sido colonizados previamente por otros pueblos tradicionales. En realidad, muchos de los males de las colonias estaban ahí ancestralmente. Y pues eran pobres de toda la vida, ¿no? No tenían un sistema liberal de justicia de toda la vida, ¿no? De esta ideología que demonizaba a los imperios europeos, las élites independentistas derivaban una conclusión simple, que claro está, cautivaba a las masas. Al irse los blancos imperialistas, todos los problemas se resolverían. Terminaría el saqueo de los recursos naturales, la explotación, la violencia, la denigración, la represión. Comenzaría una época maravillosa. Pero nada de esto ocurrió. Los imperialistas se fueron y los problemas seguían ahí. Los explotadores blancos solo fueron sustituidos por los explotadores locales, que en ocasiones eran incluso más brutales que los europeos. Peor aún, los males ancestrales ahora se sentían peor, porque las expectativas crecientes los hacían insoportables. La paciencia, la resignación, la promoción de los bienes externos por encima de los internos. No, de los externos, perdón. Otrora elementos de sabiduría, ahora eran vistos como conformismo y mediocridad. El encapsulamiento y el holismo dejaron de contener los deseos de miles y miles de nuevos ciudadanos. Ya no es la sociedad tradicional y ahora hay expectativas elevadas, ¿no? Paul Johnson muestra que en la mayoría de los casos, en lugar de promover la senda del liberalismo, que implica esfuerzo educativo, libre circulación de las ideas, las tecnologías, las mercancías, realismo, cambios lentos, modificación de los hábitos de trabajo, ahorro y consumo, ¿no? En lugar de todo ello, las élites independentistas intentaron hacer creer a sus poblaciones que podrían instaurar un sistema en donde la prosperidad y los beneficios de la civilización se alcanzaban sin esfuerzo, solo con el proceso mágico de expulsión de los europeos. Chivo expiatorio, ¿no? Pero no llegaron a las nuevas naciones los mejores catejones, es decir, la prosperidad, el autocontrol, la axialidad, los límites a los gobernantes mediante el equilibrio de poderes y la circulación de las élites en procesos democráticos, el pacifismo internacional del comercio, la atracción de las inversiones extranjeras y la transferencia de tecnologías. ¿No? Eso es lo que querían, pero no llegó eso. La magia de los independentistas no sirvió y la gente estaba cada vez más molesta. Para las nuevas élites lo importante ahora era cómo aminorar el enojo que, en parte, había sido causado por ellas mismas.
Ahora lo importante y urgente era cómo canalizar la ira. La teoría mimética, como ya hemos visto, nos muestra que la lógica de los chivos expiatorios es en sí misma la de las sustituciones culpables, de culpables, ¿no? ¿Cómo vamos sustituyendo un culpable por otro? La nueva élite tenía entonces dos opciones. Iniciar el lento proceso hacia el liberalismo y la democracia, cuyos resultados, como ya lo había dicho Alexis de Tocqueville, no son heroicos, sino rutinarios. Un camino que no es sencillo, sino que implica trabajo y esfuerzo, pero que a la larga produce estabilidad y prosperidad, generalmente moderada, lo cual conlleva gradualmente a desechar la noción de que los chivos expiatorios son los verdaderos culpables y a comenzar a asumir la responsabilidad individual. Opción 1. Opción 2. Fortalecer el mecanismo del chivo expiatorio, ofrecer soluciones sencillas tanto a los problemas nacionales como a los individuales. Una visión maniquea del mundo. La idea de que el destino de los ciudadanos poco depende de ellos mismos, sino que está en manos de sus titánicos líderes. Y la noción de que la estabilidad del orden establecido es siempre insuficiente y por lo tanto es necesario mantener un proceso permanente de liminalidad, que en los hechos implica arbitrariedad, manejo discrecional de la justicia y manipulación de la ley. Pues no importa la ley porque estamos cambiándolo todo, ¿no? Las leyes son del viejo orden, del viejo régimen. En lugar de individualismo e igualitarismo, se establece un falso limbo, encapsulamiento artificial. Pero eso sí, rodeado de mucha propaganda que afirma justamente lo contrario. Aquí sí hay verdadera igualdad, libertad, democracia y justicia. Por desgracia, la mayoría de las nuevas élites eligió la segunda opción, la de los chivos expiatorios y la magia, no la opción liberal, democrática, del trabajo y del esfuerzo, ¿no? En lugar de analizar sus fracasos, aprender de ellos y comenzar a construir el camino hacia el progreso mediante la primera opción, los gobiernos de las ex colonias encontraban más cómodo culpar a los neocolonialistas y a quienes consideraban, muchas veces sin ninguna base, aliados de los imperialistas, las minorías exitosas, algunas de las etnias que no detentaban el poder, los opositores y críticos. Todos esos eran aliados de los imperialistas, ¿no? Supuestamente. Bueno, pues eran cómodos chivos expiatorios. ¿Alguien vio la película de El último rey de Escocia? Bueno, búsquenla, es una película increíble. Sobre Uganda. Sobre Uganda. Es el dictador de Uganda, Idi Amin, ¿no? Que justamente pues tiene toda esta cosa de los chivos. Él, por ejemplo, en alguna parte de la película, no se las cuento, pero una partecita de la película, está la expulsión de los hindús, ¿no? Los hindús que se habían convertido en la minoría exitosa en Uganda y en muchos otros lugares de África. Los que llevaban los comercios, la administración, ¿no? De alguna manera, pues los hindús pues vienen de una civilización más sofisticada, ¿no? Entonces, pues se convierten en minorías exitosas en el contexto africano. En la creación de chivos expiatorios iba implícita la noción de la culpa colectiva, del marxismo y el freudismo. La idea de que las soluciones a los problemas serían rápidos y sencillos. Derivaba de la idea de que la ingeniería social de los titanes totalitarios era eficaz y benévola. La obra de idealistas. En la vida cotidiana esto significó que el gobierno gastaba enormes recursos en propaganda, en construir una violencia ideológica, dirigida hacia los extranjeros y los traidores, en realidad disidentes, liberales, críticos del gobierno en general. En lugar de construir los catejones del Estado de Derecho, la economía liberal, la autocontención mediante un sistema educativo religioso, axial, se alimentaron las quimeras de que todos los males se resolverían si se concentraban todos los poderes del gobierno en un líder carismático, si se contribuía con el régimen odiando y denunciando a los enemigos de la nación, a los burgueses, a los colaboracionistas del colonialismo. El modo común en este cóctel de malas ideas aterrizó en que este cóctel de malas ideas aterrizó fue el nacionalismo belicoso. Si los imperios europeos ya se habían retirado, había entonces que revivirlos. Crearon un fantasma ideológico según el cual, pese a ser independientes, los nuevos países seguían sometidos al yugo de un colonialismo más sutil que el anterior, pero igualmente perverso. En realidad, Occidente siguió teniendo intereses en los nuevos países, pero generalmente los establecía con el acuerdo de los nuevos dictadores. Estos públicamente condenaban a los blancos,
pero tras bambalinas hacían negocios con ellos. El capítulo 14, la generación Bandung, en el capítulo 14, el capítulo 14, la generación Bandung, vamos a quitar por Johnson de allá, de tiempos modernos. Comienza con el decadentismo antiimperialista de los ingleses que dieron la espalda a Churchill, símbolo de la unidad inglesa contra los nazis. Concluida la guerra, el doble mimético de los ingleses dejaron de ser los alemanes y comenzaron a ser ellos mismos. El país se encontró dividido entre laboristas y conservadores. Los primeros conquistaron el poder. Habían simplificado la historia y condenado a los conservadores e imperialistas, a quienes responsabilizaban en parte de la guerra, ¿no? Se le echaban la culpa a los conservadores de que había habido guerra, ¿no? La agenda laborista incluía 3 aspectos: buenas relaciones con la Unión Soviética, pacifismo mediante el desarme y descolonización. Todo esto sonaba bien. A un electorado cansado de la guerra le agradó, pero parecía exactamente el mismo camino que, después de la Primera Guerra, había llevado a la Segunda. Por fortuna, los laboristas de la posguerra no eran iguales que los Bloomsbury de entreguerras. Eran más flexibles y 2 acontecimientos los hicieron cambiar de opinión. Al tratar con los soviéticos, vieron las fauces del monstruo totalitario de cerca. Los laboristas tuvieron una conversión. Se hicieron radicalmente antisoviéticos y promotores del equilibrio de poderes mediante la bomba atómica. Se olvidaron de las fantasías del idealismo comunista y retomaron la perspectiva geopolítica, paradójicamente, de Churchill. El segundo acontecimiento que alejó a los laboristas de sus fantasías anticapitalistas fue el informe de Keynes sobre la situación económica de Inglaterra. Dejaba en claro que, sin la ayuda de los estadounidenses, simplemente estaba quebrada. Además, los ingleses necesitaban a los americanos para construir su poderío atómico. Entonces ya déjense de cosas que si nos hacemos amigos, que si dudamos es que los americanos también son medio malos. No, tienes enfrente el totalitarismo, ¿no? Así los laboristas recularon y conservaron la independencia, el Estado de Derecho y la democracia liberal de Inglaterra. Desde ahí, con Estados Unidos como aliado, comenzaron con la reconstrucción de la prosperidad capitalista. También Estados Unidos había cambiado, era más generoso, aprendió que no podía apretar financieramente a sus deudores, porque eso había contribuido al ascenso del nazismo y el fascismo. En un aspecto, los laboristas sí mantuvieron su agenda original, en cuanto a la descolonización. Johnson narra cómo ese proceso llevó al marasmo de la India. La descolonización estaba decidida. Los laboristas la querían y Roosevelt presionaba porque la otorgara. El problema ahora era a quién entregarle el poder. Por desgracia, no había más que un grupo bien organizado y con el que los ingleses se entendían: la nación política, que se había convertido en una colectividad de agitadores urbanos profesionales. Sin embargo, el país era muy complejo. En la India, los colonizadores se habían convertido en un chivo expiatorio. Se les culpaba de la ancestral pobreza del pueblo, pero en realidad eran admirados y odiados, despreciados y temidos. Los indios mantenían una relación de doble vínculo con ellos. Posteriormente, Johnson analiza la conferencia Bandung, que delineó un proyecto político-moral que en el fondo estaba basado en la hipocresía y el resentimiento. Las estrellas de esta conferencia no tenían ni la paciencia ni la capacidad organizativa de Stalin. Querían hacer ingeniería social, pero solo tenían palabras. Eran magos del discurso. Entre las estrellas de esta conferencia destaca el anfitrión, Sukarno, otro titán fallido, el dictador de Indonesia, ¿no? Al igual que Gandhi y Nehru, supo explotar el resentimiento de las masas que se comparaban con los occidentales. Se sentían muy pobres, ¿no? Ya se comparaban con los occidentales. Ofrecerles soluciones sencillas a sus problemas y sobre todo la idea de que no eran responsables de sus propios fracasos. Otra de las estrellas de Bandung fue el líder egipcio Nasser. Aquí Paul Johnson narra la historia del Medio Oriente, basada en una diada, el Estado de Israel y los árabes. Es la triste historia de cómo los moderados judíos y los moderados árabes fueron perdiendo terreno ante los radicales. La rivalidad mimética
llevó a una escalada bélica. Todo comienza con el caos provocado por la política inglesa en Medio Oriente, a partir de la Primera Guerra Mundial. Después, Johnson se detiene en el antisemitismo de los europeos, una vez concluida la Segunda Guerra. El traslado de los judíos a Palestina trasladó también el antisemitismo. Explica la consolidación del Estado de Israel y su doble mimético, la Liga Árabe en manos de los egipcios. Al mismo tiempo, nuestro autor dimensiona la intervención internacional en el conflicto del Medio Oriente. Posteriormente, la narración nos lleva al conflicto por el canal, en la lucha, el conflicto por el canal de Suez. Una vez que Nasser lo nacionalizó. Acuérdense que era inglés, ¿verdad? Ingleses, franceses y estadounidenses no lograron derrocar al dictador egipcio, ni recuperar el canal. Muy importante, ¿no? Porque es el que comunica Europa con Asia, ni más ni menos, ¿no? La incursión de los aliados occidentales se convirtió en un fiasco. Creció entonces el desprestigio internacional de Estados Unidos. Ya era bastante grave con la guerra de Corea. Los norteamericanos se convirtieron en el chivo expiatorio de muchas naciones del mundo. Ese nuevo estatus se expresaba en el foro de la Asamblea de la ONU, cada vez más dominada por países no democráticos, que ante sus fracasos internos usaban y abusaban del mecanismo del chivo expiatorio. Finalmente, Paul Johnson narra la independencia de Argelia, en donde el enorme crecimiento demográfico de los árabes y el sistema racista y represor de los franceses explotaron en 1955. Los franceses organizaron a los colonos como ejércitos para luchar contra las potencias del eje. Esa organización sería la misma que usaron para después luchar contra los galos. Johnson narra cómo los radicales, tanto del lado francés como del árabe, fueron ganando terreno y desplazando a los moderados, igual que en Israel y Palestina. De nuevo, la lógica de la escalada en los extremos derrotó a la cordura. En todos estos casos vemos cómo la escalada mimética conlleva el sacrificio de millones de personas, en un proceso de indiferencia por los terceros. Las mayorías en la India y Pakistán, que sufrieron por el desorden de unas élites que para mantener su legitimidad no vacilaron en hacer muchas locuras. Las mayorías en Indonesia, que sufrieron un gobierno ineficaz, corrupto y tan inescrupuloso que pensó que podía escenificar un golpe de Estado. Ahora hay una película sobre esto, ¿no? Una película documental que se llama An Act of Killing. Se la recomiendo mucho, ¿no? Sobre este golpe de Estado, ¿no? En principio escenificado. Y después se le va de las manos al gobierno, ¿no? Eso es una cosa horrible, este golpe de Estado. Creo que es 1 millón de muertos. En Medio Oriente, claro está, quienes más sufrieron fueron los pueblos árabes y más aún los palestinos, que se convirtieron en rehenes del conflicto regional. Por supuesto, también la población árabe sufrió los intentos de ingeniería social de Nasser y sus aventuras internacionales. Y también los argelinos padecieron de una larga y cruenta guerra de independencia, ¿no? Bueno, este es el esquema general de ese capítulo. Y me voy a tener un momento para escuchar si tienen algún comentario o si quieren que veamos alguna cosa en específico, ¿no? Alguno de los capítulos, no sé qué personaje les gustaría. Los escucho, por favor. Y si no, pues yo escojo ahorita al azar alguna otra cosa. Emilio. Sí, Emilio, te escucho. Pues es que Gerardo, adelante, creo que tú empezaste a hablar. Gerardo, perdóname. Sí. Gracias, buenos días. En particular, este capítulo número 8 sí me llamó mucho la atención por todos estos paralelismos que hay entre todos estos líderes totalitarios y cómo cada uno va tomando como ciertas herramientas, ciertas cosas de los otros. Sí. Y cómo esto, pues lo van aplicando, ¿no? Entonces sí me resulta bastante interesante explicado a través de la teoría mimética, ¿no? Sí, es muy interesante, ¿no? Esto de Hitler, Stalin y
Y Mussolini. Y en su momento Mussolini y Lenin, ¿no? Que van haciendo una especie ahí de diadas miméticas, ¿no? Es muy importante, incluso ahí se detiene más Girard, ¿no? En Clausewitz en los extremos. Claro, Girard analiza sobre todo la relación Clausewitz-Napoleón, ¿no? Dice, ahí es donde empieza el mundo moderno realmente, las dos grandes diadas, la gran diada mimética, porque ya son dos personajes que no solamente se van a agarrar a puñetazos como personajes de Shakespeare, o se van a apuñalar unos a otros, sino que tienen ejércitos modernos, que tienen la ideología moderna, que tienen armas modernas. Y entonces esa diada mimética entre Napoleón y Clausewitz, pues significa una guerra monstruosa, ¿no? Y entonces eso será lo que marque, según el propio Girard, el inicio de la modernidad, ¿no? Estos titanes movilizando todos esos recursos. Y que claro, después el propio Girard analiza en otras diadas miméticas, ¿no? Como por ejemplo estas que mencionamos ahora, Gerardo. Emilio, por favor. Sí, yo iba a comentar que ayer terminé de leer el primer capítulo de Tiempos Modernos y todo esto que acabo de comentar, pues que se conecta mucho como cómo termina el capítulo, Johnson, que justamente habla que a partir de la Liga de las Naciones, digamos, con estas políticas de autodeterminación, pues lo que al final generaron fue mucho, nacionalismos, conservadurismos y muchos resentimientos que eventualmente explotaron con la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que vale mucho la pena leer, digamos, esas últimas páginas del capítulo que se Lo relacionan vemos mucho. ahora, sí. Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que, digamos, el modelo monárquico ya tampoco funciona, ¿no? Ese es el otro problema. Es decir, la teoría mimética explica muy bien cómo el modelo monárquico es una especie de modelo de chivo expiatorio, pero en sociedades un poco más complejas. Y el problema es ese, ¿no? O sea, el imperio Habsburgo ya no sirve, ¿no? Ya es demasiado débil, ya no puede competir con Alemania, ya no puede competir con Francia. Los estados-nación, que en realidad en ese momento son estados-imperio, como Francia, Inglaterra, ¿no? La propia España, ¿no? Pues se vuelven muy cuestionados, muy dinámicos, tienen un proceso de nacionalismo que hacen que sea muy difícil para los imperios, el Habsburgo, el otomano, competir contra toda esta fortaleza de modernización y de cohesión, ¿no? Entonces, bueno, no pueden competir realmente, ¿no? Y eso es lo que lleva pues al desmoronamiento de estos imperios. Y claro, lo que pasa es que la reconstrucción es peor, ¿no? ¿Qué queda en lugar de los imperios? Nacionalismos, competitivos, feroces, destructivos, y después por eso hay una nostalgia por el imperio, aunque era imposible reconstruirlo. Acuérdense que incluso Claudio Magris hace un libro, publicado por la UNAM, por cierto, que es la tesis doctoral de Claudio Magris, que es el mito habsbúrgico en la literatura, porque hay una nostalgia por el Imperio Habsburgo, ¿no? O sea, quiere la gente, estos intelectuales de Centro Europa, de los Balcanes, dicen, no, pues es que era tan bonito realmente el Imperio Habsburgo, ¿no? Pues claro, en comparación a la guerra de Yugoslavia, al estalinismo, pues sí, era muy bonito el Imperio Habsburgo, ¿no? Sí tenía su grado de represión y sí tenía sus problemas, pero eran de niños en comparación con lo que viven en el siglo XX, ¿no? Bueno, vamos a ver este pedacito, está bien. Vamos a ver algo del propio capítulo 1 al final. Voy a proyectar el índice. Aquí está, ¿no? Como proyecto el índice. Claro, el libro de Paul Johnson es bien difícil de leer en cierto sentido porque ni siquiera tiene subtítulos los capítulos, ¿no? Se va de corrido y luego va y regresa a unas cosas. Entonces, aquí está, ¿no? La mentira romántica, Freud y Marx, el mito de la culpa colectiva, el estado poderoso, el titán enfermo. El titán enfermo, pues, los imperios que se están decayendo, ¿no? En ese momento.
La venganza se convierte en ciclo de deudas y el revanchismo del Tratado de Versalles, ¿no? Por ejemplo. En 1916 se acabó la ilusión mantenida por casi todos los gobiernos europeos de que la guerra sería corta y les serviría para legitimarse ante sus ciudadanos. Ante el aumento de las pérdidas, se acentuó la desesperación. Los estados beligerantes cobraron un sesgo cada vez más totalitario. En Alemania, el fin del gobierno civil llegó el 9 de enero de 1917, cuando Bethmann Hollweg se vio obligado a aceptar la exigencia de la guerra submarina irrestricta. Pues ahí es en donde los americanos deciden meterse en contra de los alemanes, porque ya era demasiado brutal la guerra submarina irrestricta, es decir, submarinos que disparaban contra barcos civiles, contra barcos de comercio y barcos donde iban civiles. Perdió del todo el poder en julio y dejó al general Ludendorff y a los almirantes a cargo del Estado monstruo. Ludendorff después se menciona en otros capítulos cuando se habla del ascenso de Hitler y cuando se habla también del ascenso de Lenin, es en realidad quien crea el paradigma del Estado totalitario europeo del siglo XX, ¿no? Y lo conocía muy bien Lenin, ¿eh? Tiene sus libritos, vio lo que hacía. Este es el verdadero inventor del Estado totalitario moderno. El episodio señaló el verdadero fin de la monarquía constitucional, pues el Kaiser renunció a la prerrogativa de designar y despedir al canciller, debido a la presión de los militares. Incluso cuando todavía era canciller, Bethmann Hollweg descubrió en su teléfono que estaba intervenido. Pero la intervención de los teléfonos era legal, de acuerdo con la legislación del estado de sitio, que autorizaba a los comandantes militares de área a censurar o clausurar los diarios. Asimismo, se permitió a Ludendorff arrear a 400,000 trabajadores belgas hacia Alemania. Un episodio que anticipó los métodos soviéticos y nazis de utilización del trabajo esclavo. Durante los últimos 18 meses de hostilidades, la élite alemana practicó con fervor lo que se denominó sin rodeos socialismo de guerra. Esto es lo que le gusta a Lenin, socialismo de guerra. En un desesperado intento por movilizar hasta el último gramo de esfuerzo productivo a favor de la victoria. Erich Ludendorff, el general realmente a cargo del país en los últimos años de la guerra, solicitó a su gobierno un armisticio de manera urgente, el cual fue firmado en Compiègne el 11 de noviembre de 1918. Había dos motivos que impulsaron a Ludendorff a pedirlo. Conseguir que los partidos democráticos cargaran con la responsabilidad de entregar las conquistas territoriales de Alemania. Y los 23 puntos de Wilson parecían garantizar que Alemania no sería castigada. ¿No? Muy bien, dice, bueno, sí, pero que firmen la paz los civiles. Nosotros no vamos a quedar aquí de traidores ni de débiles. Alemania no estaba en riesgo y además Ludendorff lograría evadir la humillación de firmar la paz. Ya estaban muy cansados, ya veían imposible, ya habían entrado los americanos con nueva fuerza, con otra economía, ya era muy difícil para los. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer la paz, pero además Wilson nos está ofreciendo algo interesante. La milicia se deslindaba de las futuras negociaciones de paz que llevarían a firmar el Tratado de Versalles 6 meses después. Pero sobre todo los militares se desembarazaron de la humillación de la derrota. Así, la comisión encargada de negociar la paz enfrentó a diversos enredos. Por un lado, estaba la postura del Parlamento. Por otro lado, la milicia. Pero quienes conformaban la comitiva de paz eran civiles sin muchas habilidades para negociar, ni mucho menos para enfrentar a personajes de la talla de Lloyd George, Clemenceau y Wilson. Lloyd George, el primer ministro británico, Clemenceau, el francés, el presidente francés, militar, y Wilson, el presidente francés. No recuerdo, sí, creo que sí. Y Wilson, bueno, el presidente de Estados Unidos. Para el gobierno alemán, el Tratado de Versalles fue considerado un diktat que se impuso por la fuerza. De hecho, los negociadores germanos fueron sorprendidos por sus pares. El pueblo alemán tampoco fue consultado. ¿Cómo? O sea, llegaron y les dijeron, pues ahora firme aquí. Oiga, pero el acuerdo de Wilson era otra cosa. Pues sí, pero aquí están Clemenceau y Lloyd George. Paul Johnson plantea que los intelectuales de la época consideraban que el tratado había sido un fracaso total. Sin embargo, nuestro autor
nos hace ver que ellos eran parte del problema. Habían promovido el nacionalismo étnico y la autodeterminación de los pueblos sin caer en cuenta que la autodeterminación nacional era un principio contradictorio, pues la liberación de los pueblos y minorías sencillamente creaba más minorías. Desde la teoría mimética, la situación implicó un encapsulamiento artificial. Recordemos, en primer lugar, que el concepto de encapsulamiento es la división de la sociedad en grupos, estancos, castas, órdenes o clases, o bien entre naciones. Entre estos grupos no hay comparaciones, ni se echan miradas de menosprecio. Las barreras funcionan porque nadie sabe que son los hombres quienes las han impuesto. Cada uno está en su sitio en una organización del mundo jerarquizada y diferenciada. A los ojos del igualitarista moderno, dichas barreras son arbitrarias, pero para la mayoría de los pueblos se viven como orden natural de las cosas. El encapsulamiento artificial es una opción que se refiere a la creación de estancos, jerarquías y diferencias, pero sin la legitimidad del encapsulamiento. Esta carencia se debe a dos razones. Las reglas no se conciben como necesarias, es decir, derivadas de la naturaleza o de lo sagrado, sino impuestas por ciertos hombres. Dos, dichas reglas no cuentan con la legitimidad que les da la duración, es decir, en tanto son novedosas, no han mostrado ni su utilidad ni su viabilidad. Por el contrario, se conciben nocivas. El encapsulamiento artificial entonces produce jerarquías, distinciones sociales que ofenden a buena parte de la sociedad y por lo tanto requieren del uso de la fuerza o de la amenaza de la fuerza para subsistir. Los movimientos nacionalistas europeos liderados por académicos y escritores argumentaban que el derecho a la autodeterminación nacional era un principio moral básico, pues las diferencias culturales entre los pueblos habían sido sometidas a los intereses económicos que los obligaban a convivir. El principio de autodeterminación pretendía desestructurar los mecanismos tradicionales propios de las monarquías imperiales. En este caso, el catejón que surgió para pacificar fue el igualitarismo, que cuestiona las jerarquías sociales al tiempo que provoca un sentimiento de justicia. No obstante, el llamado a la igualdad a veces produce consecuencias negativas, más aún cuando el revanchismo étnico prevenía cualquier igualdad real entre grupos mayoritarios y minorías. Así, en lugar del igualitarismo, tenemos el encapsulamiento artificial, ¿no? A veces pensamos solo en clases sociales, pero ¿qué pasa cuando la clase coincide también con la etnia, ¿no? Un alemán en Hungría no podía aspirar a tener un escaño público y más adelante incluso no podía aspirar a una educación en su propio idioma. Al generarse nuevas naciones étnicas, surgió el problema de la delimitación geográfica, provocada por bolsas de minorías en territorios que ahora les eran hostiles, dada la nueva ola etnonacionalista. O sea, de pronto tú eras un alemán que vivía en un territorio X, pero que era parte de Alemania, pero de pronto con la nueva división, pues ya no estás en Alemania, ahora estás en Polonia. Y ya no tienes derechos, ¿no? Los empiezan a tratar como ciudadanos de un encapsulamiento artificial. Por esto, es complejo implantar un sistema igualitario que no termine por discriminar a las minorías, sin a la vez producir una expectativa de igualitarismo homogenizador entre las mayorías. Polonia, que fue una de las naciones beneficiarias del Tratado de Versalles, ejemplifica el problema de las naciones étnicas. De sus 27 millones de habitantes, un tercio estaba formado por minorías, ucranianos occidentales, los rutenos, bielorrusos, alemanes, lituanos, todos en áreas concentradas, más 3 millones de judíos. Los judíos tendían a hacer causa común con los alemanes y los ucranianos. Fíjense, contra los polacos, autoritarios, represivos, en ese momento. Los judíos tendían a hacer causa común con los alemanes y los ucranianos. Tenían un bloque de 30 y tantos diputados en el Parlamento y eran la mayoría en ciertas ciudades orientales con un monopolio virtual del comercio. Si bien su población estaba conformada en gran medida por minorías, Polonia no llevaba a cabo las reformas que garantizaban sus derechos, las cuales había firmado en Versalles. Nuestro autor explica que la situación se fue agravando debido a la dictadura militar que llega a Polonia, ¿no? A finales de los 20. A gran escala y a la par de la autodeterminación en todo el continente, se avecinaba el cuestionamiento del imperialismo. Como sugiere Johnson, si este ya no era defendible en Europa, faltaba poco tiempo para que no lo fuera tampoco en las colonias de ultramar. La polémica en torno al imperialismo conformó un momento liminal en el siglo XX.
De acuerdo con Harald Vidra, ¿no? Vamos a poner aquí, ¿no? Las situaciones límites son condiciones limitales. Bueno, yo creo que nos vamos a saltar esto porque ya vimos algo de lo que es la liminalidad en la introducción. Era sabido que se atravesaba por tiempos de cambio, pero no había claridad hacia dónde llevarían dichos cambios. No estaba muy claro qué podía suceder al desmantelar los imperios, aunque algunas pocas mentes visionarias como la de Joseph Conrad ya intuían lo que se avecinaba. Agudo observador del mecanismo del chivo expiatorio y sobre todo de la falta de legitimidad del mismo en un contexto de desmitificación. Observador agudo de las dificultades del mecanismo del sacrificio en la modernidad. O sea, la teoría mimética tiene todo un libro sobre Joseph Conrad y el problema del chivo expiatorio, ¿no? Y curiosamente Paul Johnson también habla de Joseph Conrad, ¿no? Dice, ese sí vio lo que iba a pasar, ¿no? Y dice la teoría mimética, no es un estudio de Girard, sino de este hombre, que dice, miren qué claridad en términos de teoría mimética tiene Joseph Conrad, ¿no? El Tratado de Versalles tuvo graves implicaciones, como los nacionalismos irreconciliables que se habían gestado durante el siglo XIX, o como sugiere nuestro autor. Versalles había levantado la tapa del caldero hirviente y ruidoso, y el hedor del brebaje se difundió por Europa entera, hasta que primero Hitler y después Stalin volvieron a tapar el caldero apelando a la fuerza. Sin duda, cuando sucedió esto, los hombres y las mujeres de más edad recordaron con añoranza los llevaderos imperios dinásticos que habían perdido. Por supuesto, en 1919, la idea de un monarca que gobernaba una reunión de pueblos europeos heterogéneos por derecho divino y de acuerdo con la costumbre antigua, ya parecía absurda, ¿no? Y aquí esto es bien importante. En el periodo de entreguerras, personajes como Woodrow Wilson y Vladimir Lenin desprestigiaban el imperialismo, el primero en nombre de la democracia y el segundo en busca de las revoluciones socialistas. La figura del imperio se convirtió en un chivo expiatorio que nada tenía que ver con encontrar una solución a los problemas políticos y económicos. En 1876, la reina Victoria de Inglaterra se proclamó emperatriz de las Indias. Como explica Paul Johnson, la cadena de mandos era autocrática. Pasaba del encargado del distrito al comisionado provincial, al gobernador, al general y al virrey. Este principio se mantuvo durante el mandato de Lord Morley hasta la llegada del subsecretario Edwin Montagu. En tiempos desesperados de guerra, cuando las bajas de soldados iban en aumento, los imperios democráticos hicieron promesas de independencia a sus propios pueblos sometidos, de manera que sus ejércitos se componían cada vez más de personas pertenecientes a colonias. Únicamente de la India, los ingleses reclutaron a 1.440.437 soldados, por lo que necesitaban otorgar una recompensa, aunque de índole política más que económica. Los líderes británicos no prestaban atención a la discusión en torno a la autodeterminación, pues todos los esfuerzos estaban concentrados en la guerra. Por esta razón, como explica nuestro autor, Lloyd George no esperaba que Edwin Montagu, subsecretario encargado de los asuntos en India, le prometiera a los indios la independencia. O sea, ni lo consultó. Les dice, ustedes están ayudando, están jalando muy bien con los ingleses, vamos contra los alemanes, y boom, les promete la independencia, ¿no? Y sin embargo, como le pasa como a Peralta, ¿no? El Ignacio Peralta, ¿se acuerdan? Ese subsecretario que va y se pone a dialogar con los narcos y les ofrece diálogo y luego le llama a su jefa en ese entonces, la secretaria de Gobernación, y dice, oye, espérate. Sí, pero eso es calladito, ¿no? Eso no lo andas anunciando, ¿no? Y sin embargo, eso fue justo lo que sucedió. Mientras Montagu redactaba una declaración de las intenciones de Gran Bretaña con la India en la posguerra, el gabinete británico intentaba desmantelar el frente ruso y las incursiones aéreas de Alemania en Gran Bretaña. Así, mientras unos eran partidarios de desmantelar el imperio, otros como Lord Curzon sostenía que gobernar la India hacía del imperio británico una potencia. De lo contrario, sería más bien un país de tercera clase. La autodeterminación comenzaba a expandirse más allá del continente europeo. Las tensiones al interior del imperio eran notorias. De un lado se encontraba Montagu, quien había seguido las ideas de la autodeterminación y estaba dispuesto a llevarlas a la India.
Por otro lado estaba el grupo que apoyaba el imperialismo, conformado por personajes como Lord Curzon, Milner y Smuts. Si bien los levantamientos en Irak, Afganistán y Egipto no estaban relacionados entre sí, es cierto que delataban la difusión del nacionalismo que ya se esparcía fuera de las fronteras europeas. Y si el Imperio Británico pretendía apaciguar los diversos enfrentamientos, la India era un elemento central. No obstante, cuando Montagu viajó a la India para consultar la opinión del país, no se refería a la población en general, sino a la nación política. ¿Se acuerdan ese concepto que lo vimos más adelante? Cuando vimos capítulos posteriores. Personajes como Mahatma Gandhi y Annie Besant, educados en Inglaterra, y que podían hablar el mismo lenguaje que la clase política británica. Al principio eran una minoría, pero ganaban adeptos con sus poderosas campañas. Montagu deseaba gestar las bases de la independencia india desde la nación política, aunque terminó incentivando que la población hindú en general deseara derechos propios, ¿no? Se elevan las expectativas. Fue en este contexto que ocurrió el incidente de Amritsar. Bueno, este es un incidente interesante que justamente muestra el intento de uso de la fuerza, pero de manera, sí la utilizan los ingleses ante una insurrección ahí en la India, pero pues es de manera muy, muy fallida, ¿no? Déjenme ver, está por aquí. No, ahí se termina esto. Bueno, Paul Johnson explica, no recuerdo ya si en este capítulo, ya se está acabando el tiempo, que, no, es en el segundo capítulo, cuando Lenin toma pues el Palacio de Gobierno, cuando toma el Kremlin y cuando van y sacan a Kerensky y toda esta cosa, empieza a ver los documentos diplomáticos secretos. Y entonces empieza a hacer un escándalo y dice, vean nada más, ¿no? Vean nada más lo que firmaba Kerensky, vean lo que firmaban los zares. Yo sí estoy por la autodeterminación de los pueblos. Estos son los hipócritas, vean lo que han firmado, su imperialismo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién sabe en concreto qué decían esos documentos? Pero para él era una gran propaganda, ¿no? Y entonces eso acicatea mucho a Wilson, ¿no? Wilson dice, yo voy a ser el defensor de los pueblos. Yo voy a ser el campeón de la autodeterminación de los pueblos. En parte presionado por Lenin, ¿no? O sea, dice, ¿qué van a ofrecer? ¿Qué van a ofrecer a los de Medio Oriente? ¿Qué van a ofrecer a los árabes que luchan contra los otomanos? ¿Qué van a ofrecer a los africanos que están luchando en Europa? Pues autodeterminación de los pueblos, dice Lenin, ¿no? Dice, hipócritas son ustedes imperialistas. Pero entonces Wilson dice, no, hay que ofrecer autodeterminación, como dice Montagu por su cuenta, ¿no? Dice, autodeterminación de los pueblos. Entonces empieza una ola de nacionalismo muy fuerte, ¿no? Que ya empieza desde el final de la Primera Guerra Mundial. Es una teoría que también está más expuesta en el capítulo 2, que se llama la teoría del bacilo de tifoidea. ¿Y qué es la teoría del bacilo de tifoidea? Es meter un bacilo de tifoidea en tu enemigo, para que desde adentro se empiece a descomponer. Y el bacilo de tifoidea, en el caso de los alemanes, era mandar a Lenin en un tren con armas y dinero a Rusia para que organizara una revolución o un golpe de estado o una guerra civil o lo que fuera, para que desestabilizara Rusia. No sabían los alemanes que iba a ganar, pero querían desestabilizar Rusia para que Rusia saliera de la guerra. Y entonces poder concentrarse los alemanes solamente en el frente occidental. Y lo logra, ¿no? O sea, cuando Lenin primero hace un desastre en Rusia y después cuando toma el poder, efectivamente saca a Rusia de la guerra. Entonces, metes ese vacilo de tifoidea. Los ingleses lo hicieron en el Imperio Otomano. Metieron a un señor Lorenz de Arabia a prometerle a todos los líderes tribales que tendrían países. Entonces, ese es el vacilo de tifoidea. Esa es la vean las diferentes
maneras en las que va llegando la autodeterminación de los pueblos, ¿no? A través de la necesidad de la Primera Guerra. Claro, en Europa mucho antes, a través de un mundo intelectual, artístico, de la defensa de las lenguas, nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se va volviendo esto en un nuevo caos, ¿no? Porque no se logra realmente un nuevo orden de inmediato, tarda en construirse un nuevo orden. Y luego, por supuesto, la construcción de ese nuevo orden, pues se genera una larga liminalidad que también se describe ahí en el libro. Perdón, Emilio, veo que por fin me Sí, relevas en la palabra. esta parte de, bueno, voy a regresar unos cuantos años, pero esta plática de la autodeterminación me recordó el caso de Liberia y a mediados del siglo XIX, cuando se fundó el país con todos los esclavos americanos y justamente cuando llegaron, digamos, los esclavos, implementaron el mismo sistema de esclavitud con los locales, ¿no? Entonces eso también fue de esta parte de África y la determinación que pues desde inclusive antes de la Primera Guerra Mundial, pues ya siempre fue pues, un desastre, ¿no? Sí, Liberia, ¿no? Que es un caso bien interesante. Yo recuerdo esa escena en Kapuscinski, ¿no? En el libro de Eva, ¿no? Este, por Lincoln, ¿no? Se les ofrece, bueno, quieren tierras, pues, y Estados Unidos tenía unas tierritas en África, pues váyanse para allá, ¿no? Y una vez que llegan, lo primero que se les ocurre es tener esclavos, ¿no? O sea, es impresionante la escena, ¿no? Bueno, es que no eran, no eran tribus idílicas, por eso dice Paul Johnson, los reinos del Calibán. Había imperios en el África Negra, había un imperialismo musulmán. Acuérdense que los mayores esclavistas de la historia no son ni los portugueses, ni los ingleses, ni los franceses, ni los holandeses, ¿no? Ahí lo escribe muy bien Paul Johnson en su historia del siglo XIX, que es el nacimiento del mundo moderno. Te dice, son los imperios árabes. Esos son los grandes esclavistas. Pues está ahí cerquita África. Entonces, esclavizaron de una dimensión totalmente desconocida y mucho antes que los propios europeos. La red de esclavitud en África, acuérdense que los europeos y tampoco los musulmanes podían realmente entrar muy bien a África por sus condiciones geográficas, por la malaria. Acuérdense que eso lo logran hacer hasta que se descubre la penicilina, ¿no? Entonces, eso lo describe muy bien Jared Diamond en su libro ese de Armas, Gérmenes y Acero, que debe estar el documental en YouTube seguramente. Es un documental increíble. El libro es increíble. Ganó Pulitzer este hombre con ese libro. Y entonces, en realidad, no podían ni los árabes ni los europeos entrar a África. Entonces, ¿cómo hacían para conseguir tantos miles y miles, después millones de esclavos? ¿Cómo creen ustedes que hacían? Emilio, tú lo has leído, ¿cómo Mandaban hacían? bueno, mandaban a los propios africanos pues, a meterse a los países y traerle los esclavos, ¿no? O sea, implementaban a la propia gente. Ellos mismos, las tribus iban sobre otras tribus, los apresaban, los esclavizaban y los llevaban a los puertos, que era lo único a donde llegaban los europeos y los árabes. Bueno, en el norte de África sí, ¿no? Pero o sea, realmente no podían entrar al Congo, realmente no podían entrar al corazón de África, porque se morían de inmediato, porque no tenían defensas, no tenían anticuerpos para ese mundo. Entonces, en realidad, todos esos africanos que se llevaron sufrieron primero la esclavitud de los propios pueblos africanos y después fueron vendidos como esclavos, claro, en los puertos en África, llevados a América o llevados a los países árabes, ¿no? Muy poco a Europa. Había algo de esclavos en Europa por ahí, pero curiosamente no. Bueno, había suficiente mano de obra, ¿no? Era una condición semi-esclavista en algunos casos. También los irlandeses, por ejemplo, ¿no? Hay muchas crónicas. Los irlandeses fueron jurídicamente esclavos mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, muchos irlandeses, no digo el pueblo irlandés todo, ¿no?
pero está muy documentado este asunto. Entonces, y los pueblos como los lituanos, los letones, que se veían como muy atrasados, también se les esclavizaba, por supuesto, ¿no? Pero en general el modo de convivencia, la, la formación social, económica, política de Europa, pues en sí misma no le daba tanta importancia al esclavismo en Europa, ¿no? O sea, era otra forma de relación social y económica. Sí, esto es bien importante, ¿no? O sea, lo dice Paul Johnson, no es que el colonialismo no haya hecho nada, es que no fue tan profundo como ustedes piensan, ¿no? Lo que pasa es que lo que sí tiene un efecto tremendo, dice Paul Johnson, es después una mentalidad mágica como la que ya tenían, pero llevada exponencialmente a una catástrofe debido a todas las herramientas modernas, ¿no? Ya lo habíamos dicho, la matanza de Ruanda, pues es posible porque hay caminos, porque hay radio, porque hay libros de propaganda, de cómo se hace la propaganda. Es decir, porque hay una serie de técnicas modernas, ¿no? Porque hay una forma de organización de los ejércitos, aunque no tuvieran realmente grandes armas, ¿eh? Acuérdense que es una matanza que se hace a machetazos, ¿no? No se hace con ametralladoras. También en lo de Ruanda está interesante esta parte de respetar la autodeterminación, que la ONU no intervino prácticamente hasta el final, ya cuando estableció el tribunal, pero durante todo el genocidio la ONU nunca se metió, ¿no? Pues sí, la autodeterminación, imagínense. Ujú. Bueno, ahí hay un documental y un libro largo del general canadiense que estuvo a cargo de la misión de la ONU y que vivió toda su vida con una gran culpa porque no lo dejaron intervenir. No hubiera podido hacer nada, tenía unas poquísimas tropas. Se llama el libro y el documental largo, se llama Shaking Hands with the Devil. Shaking Hands with, no me acuerdo el nombre de este general ahí de la ONU canadiense. Es que se la pasó toda la vida pues, sufriendo por haber visto la matanza y de brazos cruzados porque no llegaba la orden de atacar y además pues porque no tenía soldados suficientes para hacerlo, ¿no? Es una cosa impresionante realmente. Y al mismo tiempo, la matanza de Bosnia. Y tampoco intervino muy rápido Occidente. Sí intervino, tardó más, pero, pero sobre todo en los medios era muy diferente la atención que se daba a un caso y a otro, ¿no? Es decir, también el criterio racial es muy impresionante, ¿no? Si mueren los bosnios es un gran escándalo, si mueren los africanos, pues váyase a la página 44 de internacionales, ¿no? Pero bueno, muy, muy impresionante todos estos criterios de hipocresía moral, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho, pues ha sido muy interesante, después podremos trabajar más puntualmente en algunos de los apartados, quienes quieran colaborar y seguir en esto, pero bueno, por hoy pues terminamos nuestro pequeño curso, ya vieron de qué se trata el libro, cómo está más o menos construido y lo que falta todavía por construirse, ¿no? Entonces, pues me mantengo en contacto con ustedes a partir de la siguiente semana para ver y otros asuntos. Les agradezco mucho su paciencia y que hayan estado aquí, pues en estos días difíciles, que sé que ya son sus exámenes finales, ¿no? Natalia, muchas gracias. ¿Por qué andas con tu cubrebocas, Natalia? ¿Estás en la calle o qué?